Grabando. Ok, vamos a darle admisión a las personas que estaban, todavía no habían entrado a la sala. Ya se lo estamos dando. Ok, ok, ok. Vamos entonces a comenzar la grabación. Y bueno, buenas noches a todas y todos ustedes. Vamos con este webinar titulado El camino al éxito, auditoría, dirección y los trabajadores. ¿Ok? Entonces aquí en este webinar vamos a dar tips para implementar y auditar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para esto, pues nosotros tenemos como presentador, no, como ok, tenemos a José Luis Alfinger, que es el que va a presentar el webinar, y los organizadores de este evento, por un lado es Norque Hurtado, de KMIC Consulting, ok, Keila Soteldo, de KIM Consultores, y por supuesto, en el caso de Miguel, bueno, Miguel Ángel Páez, que soy yo, ok, que estamos aquí, y vamos entonces. Vamos a continuar, pasa la lámina, ¿ok? Y tenemos al expositor, que es José Luis Alfinger, profesional dedicado a brindar soluciones para la implementación de sistemas de gestión empresarial. Para este webinar, para este conversatorio y traer las ideas que son fruto de mi experiencia, de los conocimientos que tengo, de la interrelación que tengo con clientes, pero quiero advertir que yo estoy seguro que mis ideas no son universalizables. O sea, son mías y si ustedes la quieren revisar, creen que tiene un valor para implementarla en su trabajo, perfecto. Si no, pues como un punto de reflexión nada más, qué es lo que estoy queriendo hacer. Me ha llamado mucho la atención el punto que queremos compartir, porque la pandemia cambió muchísimas cosas de nosotros como humanidad, cambió muchas cosas en los negocios y por supuesto que hubo un cambio en las normas ISO. A mí me sorprendió porque realmente no lo esperaba, que junto con la pandemia yo trabajo una norma que no es muy popular, una norma que casi nadie la conoce, y si hay 1.000.000 de empresas certificadas con la 9001, en la 22.301 habrán 70 o 100 o a lo mejor 700, pero no tiene nada que ver con la popularidad de la norma de calidad. Pero a partir de la pandemia, eh, la organización ISO la colocó a título gratuito en su portal, entendiendo que era una contribución que hacía al sistema empresarial para que pudieran salir de la crisis a la que llevó esta pandemia a muchísimas empresas en el mundo entero. Para nosotros en América Latina, la pandemia de COVID-19 significó la pérdida de unos 4 millones de empleos en América Latina y el Caribe. Y para las empresas, pues empresas grandes, medianas y pequeñas cerraron en un orden que nosotros no conocíamos. Nosotros no habíamos visto eso antes. Y lo que les comentaba que me sorprende es que ISO se tarda un promedio de 3 años en revisar una norma y ponerla a circular de nuevo. Y lo hacen más o menos cada 5 años. Lo que me sorprendió a mí, y gratamente tengo que confesarlo, es que la 45005 se tomó 3 meses en elaborarse, estructurarse y ponerse a disposición del mercado. O sea, me parece que era lo correcto, porque pretender dar una solución
de seguridad y salud laboral para los trabajadores en tiempo de pandemia, 3 años después de la pandemia, no tiene ningún sentido. Tiene sentido de que, bueno, más adelante resolverá cosas también, pero se está esperando con muchísima impaciencia y con muchísima necesidad una orientación de cómo manejar el tema de la seguridad y salud, de los trabajadores en tiempo de pandemia, y digamos, la oficina de ISO nos la entrega en un tiempo récord de 3 meses. Yo pienso que eso, lo primero que pasó fue que movió el piso de las personas que tenían que redactarlo, que tenían que consultar a muchísimos socios que tienen en el mundo entero para entregar algo que fuera una parte de las mejores prácticas y que aportara una solución. Entonces, entregar una norma en 3 meses mueve muchísimo la práctica en el mundo, y el tema de la auditoría pues también se mueve. Entonces, por eso quiero compartir cosas con ustedes que pudieran ser novedosas o que pudieran llamarlos a la reflexión en su trabajo de todos los días. Yo quisiera, y nosotros junto con los organizadores quisiéramos que este conversatorio pudiéramos compartir ideas de cómo la auditoría y el trabajo del auditor contribuye al éxito de la empresa. Siempre que podamos concluir de que hay una relación entre la alta dirección, los trabajadores y el auditor que le agregue el valor que las empresas están esperando de su auditoría. Si nosotros logramos ponernos de acuerdo en esta idea, vamos a concluir que efectivamente la auditoría es un punto importantísimo. La auditoría de seguridad y salud en el trabajo es un punto importantísimo para el éxito de las empresas. Dicho eso, vamos a ver rápidamente los puntos que queremos conversar. Es que yo quiero compartirles cuáles son las creencias que yo tengo con relación a la auditoría, específicamente a la de 45001. Ya tenemos la 45002 también como una buena noticia. También vamos a ver cuál es el rol de los participantes. Los participantes definidos como la alta dirección, los trabajadores y el auditor con su auditoría. ¿Qué se espera de cada uno de ellos? Cómo ellos deben interactuar para generar valor a la organización, y cuáles son unos tips, algunos consejos que puedo compartir con ustedes. Y por supuesto, queremos que ustedes participen, que nos digan cuál es su posición con relación a lo que hemos conversado, o si tienen dudas o si tienen algunos aportes que quieran compartir. La primera creencia que quiero compartir con ustedes está respaldada por la 45001, que dice que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo traigo este punto porque cuando la norma dice que debe demostrar, significa que ya le ha dado la responsabilidad. O sea, porque no podemos demostrar algo de lo que no somos responsables. Entonces, la responsabilidad del sistema de seguridad y salud en el trabajo es de la alta dirección. O sea, no es del auditor, no es de el experto de seguridad y salud en el trabajo, no es del implementador del sistema de gestión, es de la alta dirección. Y esto lo quería compartir porque con colegas, con compañeros de trabajo, en las redes donde participo, yo veo muchos comentarios con relación a la alta dirección. Oigo gente diciendo, oye, hay que motivar a la alta dirección para que haga esto en materia de seguridad y salud laboral. Hay que arrastrar a la alta dirección, o la alta dirección no asiste a las reuniones de auditoría, no recibe el punto de auditoría, no da respuesta a lo que se le ha planteado. Y yo pienso que nosotros nunca, jamás debemos pretender ocupar el rol de la alta dirección.
Yo en lo personal digo que si la alta dirección no es el líder del proyecto, yo no participo ni que me lo paguen con barras de oro, porque ese es un proyecto que va destinado al fracaso cuando la alta dirección no está convencida de que es necesario para su negocio. Entonces, el primer punto es que el líder del sistema de seguridad y salud en el trabajo es la alta dirección. Como ustedes la definan, en una persona, en un grupo de personas de la alta dirección, pero no es ni el auditor, ni el implementador, ni el experto del sistema de gestión. Esta es la primera creencia que quiero compartir con ustedes. Entonces, que el liderazgo y el compromiso viene de la alta dirección y eso es importantísimo. La segunda es que también está respaldado por la misma norma ISO, de que la alta dirección debe garantizar que la política de seguridad y salud en el trabajo y sus objetivos son compatibles con la dirección estratégica de la organización. ¿Esto por qué lo traigo? Porque también he oído comentarios en el ambiente en que nosotros nos desenvolvemos, ustedes y yo seguramente, donde el auditor o el implementador o el experto en el sistema de gestión dicen, no, es que el gerente general lo único que le preocupa del negocio es el dinero. O sea, él no quiere saber de esto de seguridad en el salón del trabajo, él no lo conoce, no sabe, sino que él quiere que lo hagamos bien, pero lo que le interesa es la rentabilidad del negocio. Y aquí esta creencia que comparto con ustedes es que no, la alta dirección tiene la responsabilidad de establecer la estrategia de negocio de la empresa. Es la alta dirección quien dice para dónde va la empresa, cómo va a llegar a donde quiere ir, cuáles son sus objetivos a largo plazo o a corto plazo y cuál es la estrategia de acercamiento de esos objetivos. Entonces, dentro de la estrategia del negocio está la seguridad y la salud de los trabajadores. O sea, no hay en el mundo entero una empresa rentable, una empresa exitosa donde sus trabajadores se mueran todos los días. O sea, eso no existe. Donde haya altos niveles de accidentabilidad, eso no existe en una empresa de éxito. Pero no es porque la empresa de éxito ha puesto como condición que no haya accidentes. No, es que se ha ocupado de ofrecer un espacio seguro para sus trabajadores, porque esto es lo que las lleva a ella a poder ser un proveedor confiable de sus productos y sus servicios. Entonces, cuando el gerente general hace que los objetivos del seguridad y salud laboral se desprenden de la dirección, de la estrategia de negocio de la empresa, esto nos dice a nosotros que también le interesa porque es parte de la empresa, no es algo añadido, no es algo especial, no es algo de otra área de acción, sino que la seguridad y salud laboral de la empresa está bajo la estrategia del negocio. Luego, creo también que la auditoría debe servir de apoyo a la política y a los objetivos del sistema de gestión. O sea, la auditoría no está hecha solamente para verificar que se cumplen los requisitos, sino para orientar a la empresa en el cumplimiento de los requisitos, identificar brechas que haya en el camino a los objetivos del sistema. Y ahí está la importancia de la auditoría, que la auditoría no se hace para solo identificar dificultades, sino que se hace para identificar oportunidades de mejora y que esas oportunidades de mejora nos llevan al cumplimiento de los objetivos del sistema. Entonces, la auditoría lleva más allá de un mero trámite administrativo a ir a un rol estratégico en el cumplimiento de los objetivos del negocio. Lo otro que creo es que la auditoría le da a la empresa
pautas para mejorar su productividad y su eficacia. O sea, todas las empresas quieren ser rentables, o sea, por lo menos aquellas que tienen ánimo de lucro. Las que no tienen ánimo de lucro, por lo menos no tienen ánimo de pérdida. Entonces, todos quieren que su organización sea excelente, que su organización cumpla las promesas que tiene con las terceras partes, y la auditoría nos da esa posibilidad de que tengamos más eficacia en el cumplimiento de los objetivos. Y cierro las creencias que comparto con ustedes en que el experto del proceso del negocio es el operador del proceso. O sea, si yo hago una auditoría sobre un proceso, yo quiero mantener al experto, al, al dueño o al que maneja el proceso como el experto del proceso. No soy yo, auditor, quien le va a decir a un operador de proceso cómo lo va a manejar. Yo puedo identificar incumplimientos, brechas en el cumplimiento de los requerimientos de la norma, pero no le puedo decir a este experto cómo él va a manejar su negocio. Compartido esto, vamos a hablar de los roles de cada una de las partes que queremos involucrar en el conversatorio de hoy. Lo primero es que la alta gerencia, como lo hemos conversado, es responsable de la eficacia del sistema de gestión. O sea, no hay otro dentro de la organización que pueda asumir esa responsabilidad. Ciertamente, la alta gerencia va a delegar algunas funciones. La gerencia no está en capacidad de definir cuáles son las medidas preventivas ante una amenaza para la salud de los trabajadores o para la seguridad de los trabajadores, porque hay expertos que manejan ese tema, pero él siempre va a ser el responsable de la eficacia del sistema. Va a ser responsable de que el sistema entregue los objetivos y los resultados que se esperan del sistema. Cuando nosotros decimos que él es el responsable y que esa responsabilidad es indelegable, quiere decir que el gerente participa en la gestión del sistema. O sea, no es un ente aparte, no es alguien al que solamente se le va a dar alguna vez información, sino que es un participante activo en la gestión de este sistema. Lo otro es que la responsabilidad de implementar viene de la alta gerencia, porque la alta gerencia es la que dice cuál es la estrategia para la gestión del sistema. La alta gerencia dice qué quiere lograr y cómo le gustaría que se lograra. Claro, cuando implementa la política, por ejemplo, la política de seguridad y salud laboral, no puede venir firmada por un departamento de seguridad y salud laboral, porque la política nos dice a nosotros cómo una empresa o una organización quieren manejar una determinada situación. Entonces, cómo yo quiero manejar la seguridad y salud en el trabajo, lo define la política, que es responsabilidad de la alta gerencia. Entonces, cuando la alta gerencia define la política, está implementando la política, lo hace desde su rol y no lo hace más ningún otro. Como también define cómo quiere manejar las comunicaciones o como define cómo va a entregar los recursos para que se implementen las acciones del sistema de gestión. Lo otro que hace la alta gerencia y que para mí es sumamente importante es que recibe información. Uno de los puntos que tienen en común en todas las normas ISO con la estructura de alto nivel es el desempeño. Y en el desempeño aparece los controles, los seguimientos, el monitoreo, aparece la rendición de cuentas cuando la alta gerencia le pide a sus gerentes que le digan cómo va el cumplimiento de los planes, la obtención de resultados, y aparece también la auditoría. Entonces, la auditoría es una fuente de información para el gerente o para la alta dirección, para la alta gerencia. Ese rol nosotros podemos involucrar a otros entes que también deben recibir información, pero no podemos olvidar que la alta dirección
tiene que recibir la información de la auditoría. Ahora, aquí quiero hacer una acotación muy breve, que es que si yo fuera gerente general de una empresa y un auditor me dice que quiere unas 4 horas para hablar conmigo y entregarme el informe de la auditoría y decirme que hubo un producto que estuvo mal codificado de los que se le entregan a los trabajadores para su sistema de protección, la verdad es que creo que la alta gerencia no tiene tiempo para recibir ese tipo de información. Porque ese tipo de información la debería estar resolviendo algún operador, ya, o el de seguridad y salud laboral, o el de logística, o el de almacén, o el de compra, y llegar al conocimiento de la empresa, de la alta gerencia, con una solución. No solo como un problema que se detectó y no pasó nada. Entonces, debe recibir información relevante. Este es el punto que yo quiero aportar. Lo otro es que las decisiones, este es un sistema muy participativo, el de seguridad y salud en el trabajo, pero al final la decisión va a recaer en la alta dirección. Cuando nosotros tenemos que resolver una situación que requiera nuevos recursos, que requiera nuevas inversiones, nosotros, los trabajadores, como quienes están todos los días participando de la situación, o los expertos que pueden desarrollar soluciones, al final van a decir, esto cuesta dinero y esto hay que presentárselo a la alta gerencia. O sea, nosotros no podemos tomar decisiones sobre el presupuesto de la alta gerencia. Entonces, las decisiones sobre la eficacia del sistema recaen en la alta gerencia y no hay ningún otro rol. O sea, yo no puedo decir que un sistema es o no es eficaz por los trabajadores. O sea, los trabajadores participan, los trabajadores toman decisiones, los trabajadores dan sus opiniones, pero la eficacia no es responsabilidad de los trabajadores, como tampoco es del auditor. La eficacia es responsabilidad de la alta gerencia. Y lo otro es que, como les decía ahora, el tono de la comunicación en temas de seguridad y salud laboral lo da también la alta gerencia. Porque si nosotros creemos que requerimos mejorar la eficacia de nuestro sistema, pues lo más probable es que eso pase por revisar cómo nos estamos comunicando. No hay nada que funcione bien donde hay una mala comunicación. Entonces, el modelo, el tono de la comunicación parte de la alta gerencia. Entonces, esto, digamos, de una manera muy apretada o muy sintetizada, es el rol de la alta gerencia con este sistema. Veamos el rol de los trabajadores. Lo primero es que los trabajadores son fuentes de información porque ellos están todos los días, a cada minuto, en los procesos de negocio de la empresa. Ellos operan el negocio, ellos están en la base de la estructura operando procesos. Ellos realizan actividades, siguen instrucciones de trabajo, están operando el proceso, bien sea manejando una máquina o bien sea en una ruta de ventas, visitando clientes. Entonces, ellos ven cómo la estrategia del negocio funciona todos los días y ellos tienen información valiosísima. Si nosotros, pongo por ejemplo, una empresa de consumo masivo que lleva productos todos los días al mercado, quien conoce la situación del producto en los anaqueles y los riesgos que hay en el anaquel de ese punto de venta es el vendedor, ni siquiera el señor de seguridad y salud laboral. El experto de seguridad y salud laboral se va a informar del riesgo que hay en el anaquel del punto de venta cuando el vendedor, el ejecutivo de venta, le diga, mira, yo tuve que recolocar unos productos que tenían vidrio o que tenían animales muertos o que un peso mayor que no pudo soportar el anaquel hizo que se cayera. Entonces, ese tipo de cosas que lo va a dar es el trabajador. Son una fuente de información importantísima. Luego, nosotros sabemos que tenemos legislación donde se indica con muchísima claridad
que la participación y la consulta a los trabajadores es un tema obligatorio por ley. Pero no es solo la ley, es que las prácticas y los resultados de las empresas exitosas nos han mostrado que la participación de los trabajadores es un factor de éxito, tanto para los resultados del sistema como para los resultados del negocio. Entonces, no podemos nosotros dejar de lado el tema de que el trabajador tiene que participar de manera muy activa. Yo lo veo muy claro como un participante individual que aporta ideas, que hace trabajos, que participa en reuniones, en iniciativas de capacitación, y también se hace a través de los representantes. En algunos países hay una participación muy activa de los representantes sindicales y en otros hay otras estructuras diferentes de la representación sindical, pero que también son una estructura que representa a los trabajadores. Entonces, bien sea a través de la participación directa del trabajador como a través de sus organizaciones, que nosotros debemos facilitar y reconocer que la consulta y la participación es un factor de éxito en este sistema. Lo otro es que los trabajadores participan en toda la fase del sistema. Les voy a contar muy brevemente y de manera muy rápida una experiencia donde hubo una gente amiga que me llama porque en su empresa fue visitada por el organismo que hace la supervisión del cumplimiento de la ley de seguridad y salud laboral, y me dicen que no solo que fueron visitados, sino que le cuestionaron el programa de seguridad y salud en el trabajo. Y estaban muy sorprendidos porque el experto de ellos es una persona realmente experta que había recibido reconocimientos de su casa matriz, y la casa matriz que estaba en Europa le pidieron que las cosas que él pudiera compartir las escribiera en un boletín para todos los países de América Latina. Él lo hizo. Durante 3 años recibieron reconocimiento de excelencia por el cumplimiento de los temas de seguridad y salud laboral, y resulta que ahora el organismo que vigila el cumplimiento de la ley dice que el programa no está bien hecho. Yo les dije, bueno, muéstrame el acta que te dejaron y muéstrame el programa cuando los visité. Y cuando veo el programa, efectivamente estaba súper bien hecho. O sea, no, si usted me pregunta si le faltaba algo, yo creo que no. Pero les preguntaron a ellos, mira, a los trabajadores, ¿qué piensas tú del programa? No lo conocemos. Caramba, ahí hay una debilidad enorme. Ellos, la empresa se defiende y dice, pero es que todavía no lo hemos lanzado al público, ¿cómo lo van a conocer si no lo hemos publicado? Es que ellos no van a recibir esto como unos lectores, ellos tienen que haber participado en la construcción del programa. Y así debe ser, o sea, desde el inicio, queremos un programa, ¿cuál va a ser el objetivo del programa? ¿Cuál es la estrategia de implementación? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué acciones vamos a realizar? Todo esto forma parte de los requerimientos de opinión y de participación de los trabajadores. Y estando el trabajador operando los procesos de negocio de la empresa, así como nos dicen cuáles son los peligros, cuáles son las amenazas, también nos dicen cuáles son las ideas para la mejora continua. Yo no pongo toda la responsabilidad, ni siquiera la responsabilidad de la mejora continua en las manos del trabajador, pero sí sé que su participación es muy importante. Ahora veamos el rol del auditor. El auditor es el que dice qué es lo que va a hacer como auditoría. Aunque él lo dice, él tiene unas guías, ¿no? Cuando nosotros hablamos de contra qué vamos a comparar el cumplimiento, no puede ser con los criterios del auditor, no puede ser contra las ideas del auditor o contra lo que le gusta al auditor. Tenemos que compararlo
con los requisitos que establece la norma 45001. Pero quien hace el planteamiento general de la auditoría es el auditor. El auditor debe tener un programa de auditoría, debe tener un plan de auditoría, y esto, el programa, mi opinión, es que aunque lo construye el auditor, debe llevarlo a un comité de gerentes para compartirlo, que ellos se apropien también del programa, o sea, los otros gerentes del negocio se apropien del programa de auditoría, lo hagan suyo y participen más o menos en los mismos términos que participa el auditor. O sea, no es algo de un departamento o un área de auditoría, sino que el programa de auditoría es del negocio, es de la empresa. Una vez que tenemos un programa de auditoría, vamos al plan de cada auditoría individual, y eso tenemos que conversarlo con el auditado, con las personas que están participando en la auditoría. Él lleva a cabo la auditoría, cumple los principios de auditoría de que sea bien hecha, que se respete la confidencialidad y estos términos de los principios, y finalmente informa los resultados. Entonces, cuando informa los resultados, allí yo veo algo importante, porque el auditor entonces nos dice cuáles son las brechas que hay en el cumplimiento de los requisitos de la norma, y no solo de la norma, yo digo la norma como tema general, pero si hay alguna política, y que sí la hay, o si hay algunas otras normas que regulan temas de seguridad y salud laboral y que son propias de la empresa, pues también tocará hacerlo, igual que como nos lo dicen todas las normas de ISO en cualquier materia, estamos en la obligación de cumplir la normativa legal del país donde nos desenvolvemos. Entonces, si el país donde nosotros estamos nos pide algo que no nos pide la norma ISO, igual tenemos que cumplirlo. Hay muchísimas áreas donde se solapan, pero primero tenemos que demostrar cumplimiento de la normativa legal del país que nos acoge. Y estas carencias o estas brechas tienen grados de importancia, y nos dirá a nosotros qué es lo que el auditor presenta como brechas de cumplimiento, y tenemos que llegar a algún acuerdo con el responsable del proceso de cómo se van a cerrar esas brechas. Y un punto importante que yo encuentro en la auditoría es que la auditoría demuestra el compromiso de la organización, de la alta gerencia y de todos los trabajadores de la organización con el sistema. O sea, si nosotros estamos aplicando el sistema tal como lo hemos diseñado, deberíamos tener buenos resultados. Las brechas, claro, que se producen en la medida que vamos madurando la aplicación del sistema, vamos queriendo hacerlo mejor, y las brechas no son solamente de incumplimiento, sino de que queremos hacerlo un poco mejor, que hay cosas que están bien pero se pueden hacer mejor. Entonces, cuando el auditor nos dice que cumplimos todos los requisitos que tenemos en la normativa legal, en la normativa, en la norma ISO 45001, estamos demostrando como organización que tenemos un compromiso con la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Ahora, una vez que nosotros vemos los roles, tenemos que decirnos, bueno, estos no andan cada uno por su lado. El auditor no puede trabajar solo, la alta gerencia no puede trabajar sola, ni los trabajadores andan solos por su cuenta dentro de la organización. Debe haber una interacción de ellos. O sea, la alta gerencia tiene que estar comunicada, relacionada, participando con los trabajadores, y también tiene que hacerlo con el auditor. Y lo mismo tiene que hacer el auditor. El auditor tiene un contexto que no es solo la norma o las leyes. El auditor tiene también como contexto a la propia organización. Entonces necesitamos que estén interactuando estos tres roles. Y la base que yo propongo de interacción es la participación.
sea, que estén participando los tres roles que hemos descrito en el sistema. ¿Y cómo hacemos nosotros esta participación? Que tenga un propósito. O sea, no vamos a llamar a la gente solo porque tenemos que llamarla. O sea, tiene un propósito y el propósito es que participen en el diseño, en la elaboración, en la implementación, en la evaluación del sistema, en sus resultados y en las mejoras del sistema. O sea, tenemos que participar con este propósito de hacer que el sistema funcione adecuadamente para los fines que lo hemos traído a la organización. Luego, con un marco de referencia. Nosotros no podemos confundir nunca a los representantes de los trabajadores en el sistema de gestión para que soliciten mejoras a la organización. Yo quiero que mejores esto, yo quiero que mejores lo otro, aunque sea del área. Esta representación de los trabajadores, ¿a dónde va? Es a exigir el cumplimiento del programa, exigir el cumplimiento de la ley o exigir el cumplimiento de la norma. Y ese es uno de los roles importantes del trabajador y de sus representantes. También lo queremos que sea planificada. O sea, planificada quiere decir que hay un plan que tiene unos objetivos, que tiene unas actividades, que tiene unos responsables y que tiene unos tiempos. O sea, nosotros no podemos pretender que la representación de los trabajadores vaya a la oficina de la alta gerencia, mira, tengo que hablar contigo esto y sin un plan, o que la alta dirección vaya hasta donde están los trabajadores sin un plan. Debe haber un plan para esta participación. Que sea transparente. Transparente, vamos a ver si yo lo ligo con las partes iguales. Vimos que cada uno tiene una responsabilidad, cada uno tiene un rol, pero todos son iguales y debemos tratarnos de esa manera. O sea, no porque yo soy de la alta gerencia, tengo mejores ideas que los trabajadores. O no porque yo vivo el proceso todos los días, yo soy el único que sabe los problemas que hay ahí, yo como trabajador, y la alta dirección no lo sabe. O creer que el auditor no tiene nada que enseñarme. No, estamos aquí procurando que este sistema funcione adecuadamente, funcione como nosotros queremos y nos dé los resultados, pero estamos a partes iguales y nos reconocemos en ese rol. Entonces, las ideas se colocan en la mesa, se debaten y compartimos la información que tengamos que compartir. No le ocultemos información a ninguna de las partes. Si yo hago una auditoría y creo que hay algo que yo no le debería mostrar a los trabajadores, estoy equivocado. Seguramente tendré que buscar la manera de mostrarlo, tendré que visualizar las consecuencias de hacerlo. O sea, no puedo tomar decisiones en el aire, ¿verdad? Pero debo ser transparente en la información y en la manera como participamos. Este proceso de participación de los trabajadores, la alta gerencia y la auditoría nos va a llevar a nosotros a incidir en el éxito de la organización, que es lo que quería plantear desde el principio del conversatorio. O sea, vamos a mejorar la productividad de la empresa. Todos nosotros sabemos que se van a reducir costos directos, costos indirectos, cuando comencemos a corregir brechas en el cumplimiento de las normas. Mejoramos el clima porque la gente siente que hay un compromiso. Los trabajadores perciben el compromiso de la organización a darles un sitio seguro donde se puedan desarrollar, donde puedan mantener su salud y su tanto corporal como física como mental. Y lo otro es que las empresas que cuidan a sus trabajadores tienen reputación bien ganada en el mercado. Bien sea una reputación de su marca, bien sea una reputación del nombre de la empresa, que hace que haya una mejor relación con ese producto, con ese servicio y con la empresa con quien lo está generando. Entonces, hay mucho que ganar en el éxito de la organización cuando estas tres partes intervienen adecuadamente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiero darles como tips? Uno, en una empresa, en una organización, lo primero es la estrategia del negocio. O sea, si usted como auditor
quiere hacer una auditoría, lo primero que tiene que ver es la estrategia del negocio. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus valores? Porque la auditoría no se hace en el aire. La auditoría tiene un contexto que es la organización. Y más importante que la auditoría, más importante que el sistema, es el negocio. Entonces, primero vamos a ver cuál es la estrategia del negocio para que nos dé el contexto. No es lo mismo que nosotros hagamos una auditoría a la empresa donde estamos que hacerla al que está enfrente, así haga lo mismo. Así tenga el mismo producto, la auditoría va a cambiar porque cambia la organización. Lo otro es que teniendo la estrategia del negocio, podemos hacer el programa de auditoría. No deberíamos ir a una auditoría sin tener un programa. El programa es lo que nos marca a nosotros cuál es el objetivo de la auditoría, en qué contexto lo hacemos, cómo lo queremos hacer, qué resultados queremos obtener, qué recursos le vamos a dedicar. Y una vez que hemos visto la estrategia, que tenemos el programa, vamos a ver el plan de auditoría. Ya el plan de auditoría nos indica cuál es, cuánta auditoría, en qué momento, a dónde la vamos a hacer, que nos ha definido el programa. Y aquí está para cada auditoría cómo la hacemos. Auditoría número 1. Ok, esa auditoría es para, con este criterio, con esta área de auditar, con estos documentos a ver, con estas personas a entrevistar. Y aquí está el plan en detalle que se ha hecho luego de tener el programa y luego de haber revisado la estrategia del negocio. Ya, no hay una auditoría individual que no pase por estas fases previas. Quiero mostrarles una hoja de Excel donde nos permitimos nosotros documentar el tema de la auditoría. Entonces comenzamos con una primera información que es sobre la empresa, los datos de la empresa, de los que hemos venido hablando. Vemos el tipo de riesgo en los procesos, en las instalaciones de la empresa. Vemos el número de trabajadores, porque más adelante eso nos va a permitir hacer algunos cálculos. Cuando hacemos el programa de auditoría, bueno, como les comentaba, lo primero es, bueno, ¿para qué queremos nosotros hacer este programa de auditoría? Aquí nos alimentamos de la norma 19.011 que nos ayuda con los objetivos, y ahí tenemos entonces, digamos, de dónde escoger los objetivos. Si queremos colocar otro, lo colocamos, pero tenemos una fuente que nos ayuda. Vemos los riesgos de la auditoría, vemos el alcance de la auditoría, y si nosotros identificamos que hay riesgos de auditoría, tenemos que darle una respuesta. Aquí estamos viendo nosotros para cada una de las auditorías dentro del programa qué queremos hacer. O sea, cuál es el objetivo de la auditoría, en qué fecha lo vamos a hacer, qué método vamos a utilizar. Esto también lo buscamos nosotros en la norma 19.011. Qué competencias debe tener el equipo auditor, si son unas competencias específicas o son todas las competencias que vamos a requerirle a ese equipo de auditoría. ¿Qué documentos vamos a necesitar y quién es la persona auditada? Nosotros, una vez que tenemos el programa, vamos a el diseño de cada una de las auditorías. En este caso, esta hoja tiene celdas en blanco y celdas de fondo gris. El auditor va a llenar solo las celdas de fondo gris, porque las otras ya vienen del programa. Ustedes ven aquí la cantidad de trabajadores y la categoría del riesgo nos dice más o menos cuántos días podemos estimar nosotros para la auditoría. Entonces dice 9 días. Ustedes pueden modificarlo en base a algunos criterios como la facilidad de las instalaciones, cuántas instalaciones se van a auditar, la dimensión del criterio. Entonces puede ser un poco menos, un poco más, pero la hoja le dice más o menos cuántos días hombre de auditor se van a requerir. Vemos las actividades que se realizan para una auditoría, desde
las reuniones con el auditado hasta la evaluación de los auditores, con todas las actividades que nosotros recomendamos allí, un conjunto de actividades, pero ustedes pueden agregarles otras, ¿verdad? También tiene esta hoja el informe de auditoría. Vemos cuál fue el criterio que se utilizó, en este caso se comparó un capítulo de la norma, si hay hallazgos, lo anotamos allí, si, por supuesto, cada hallazgo tiene que estar respaldado de una evidencia, entonces comentamos la evidencia, la anexamos, decimos en cuánto se cumplió, ahí dice 100, entonces lo que nos está diciendo, bueno, es que el cumplimiento es satisfactorio, que se puede, cumple el requisito. Pero si vemos aquí el ejemplo, decimos que no se cumple en el 100%, sino en el 90%, ya ven ustedes que hay que decir, bueno, esto puede producir un impacto, cuál es el grado de conformidad, cuál fue el resultado y que no es conforme. Al final, la hoja nos dice cuál es el cumplimiento de nosotros y qué significa ese cumplimiento. Esto es una manera bastante resumida de hacer un informe. Por supuesto, si hay algo que no está funcionando bien o que tiene una brecha de cumplimiento, le pedimos a la persona auditada que elabore un plan de cierre. Dice, mire, ¿cuál es la causa raíz de la no conformidad? Puedes utilizar los 5 por qué o las 8 herramientas de la FOR o el método que tú quieras, pero tienes que decirnos la causa raíz, qué está pasando, cómo se va a resolver, quién es el responsable, una vez que se ejecuta el plan de resolución, en qué grado se cumplió, si se cumplió en el 100, decimos que está cerrada la no conformidad, si no se cumple, sigue abierta y tenemos que seguir entonces viendo qué hay que hacer. Hay una hoja para seleccionar al equipo auditor. Aquí vemos que se califica del 1 al 5, de acuerdo a las competencias que nos pide la norma 19.001. Si hay alguien que está por debajo de 3, nosotros hemos considerado que no debería calificar. Y finalmente tenemos una hoja que nos da una guía sobre todos los listados que hemos utilizado en las hojas de estas hojas de Excel. Esto se los muestro porque es una guía bien sencilla. No quiere decir que toda la auditoría se hace así, pero si ustedes la hacen así, estaría bastante bien. Si alguno de ustedes la quiere para visualizarla como guía para que ustedes hagan su propio libro de Excel, con muchísimo gusto se los envío a mi correo o a través de Keila o Miguel Ángel o la persona que los haya invitado a esta reunión. Con muchísimo gusto se los hacemos llegar. Ya un poco terminando, quisiera entonces conversarles de cuáles serían mis conclusiones de esto. Entonces, como hemos conversado, lo primero que nosotros tenemos que ver es que estamos en una empresa, en un negocio. No es lo primero, no es la auditoría, lo primero es el negocio. Después, las terceras partes. Las terceras partes, por supuesto que están los trabajadores, pero también están los proveedores, están los clientes, están los propietarios, están la alta gerencia. Cuando nosotros entregamos un servicio o un producto a las terceras partes en cumplimiento de la promesa que hace nuestro negocio, lo hacemos a través de procesos. Entonces, los productos y los procesos son importantes también. Y luego es que nosotros tenemos, o que yo he puesto aquí, si pudiera categorizar lo que es el sistema de gestión. Entonces, la auditoría no tiene incidencia en el sistema de gestión únicamente. La auditoría tiene incidencia en todo esto. Y por eso es que quería mostrarles a ustedes en estas conclusiones donde veo yo el impacto de la auditoría, no solo en el sistema de gestión. Yo creo que la auditoría es una herramienta poderosa para la gestión, no solo del sistema, sino para la gestión del negocio, para que el negocio obtenga los resultados y cumpla su misión. La auditoría es un servicio para optimizar al negocio, para que lo ayude a cumplir su misión y sus objetivos. No es solo un requisito administrativo para ver si estamos cumpliendo o no un requisito de la norma. Es para impactar al negocio.
tenemos, Miguel Ángel, cumplido el tiempo que nos habíamos asignado y estamos entonces abiertos a las preguntas y a la participación de ustedes. Ok, vamos a ver si tenemos alguna pregunta relacionada con el tema. Muy interesante el tema que has presentado. Y bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta para que la pueda responder. Una era que están diciendo que si se le podían mandar la información de ese Excel, ya tú habías comentado que tú lo vas a hacer llegar a través de mi persona o la de Keila o de Norki, pues no habría mayor problema en cuanto a eso, ¿no? Vamos a ver si tenemos cualquier otra pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Los felicito, está bien. Me pueden enviar la información, ya lo dijimos. Vamos a ver qué otra información tenemos por aquí. Vamos a ver. Se le envíen el Excel, ya lo dijimos. La guía, ¿ok? Por favor, enviarme la guía a un correo que nos están dando, ya se lo vamos a hacer. Los formatos, ya esa información se la podemos llegar. Y bueno, creo que el tema fue bastante claro, el que tú presentaste. Insiste mucho que le envíen estos documentos, que se lo vamos a hacer llegar en lo más rápido posible, ¿ok? Al email que nos están colocando, y de esta manera poder contribuir con ustedes y darle un apoyo más a esos sistemas de gestión que estamos implementando o que nos están auditando o que estamos nosotros como implementadores. Bueno, Miguel, entonces muchas gracias. Ajá, dime. Miguel Ángel, hay una pregunta allí que habla de las competencias de los auditores. Entonces, si me permite 2 minutos, ¿Cómo no? ¿Cómo me no? gustaría decirlo. ¿Cómo La no? norma 19.011 nos da a nosotros una guía de cuáles son las calificaciones que debe tener un auditor. Y digamos, el auditor, la norma distingue varios roles. Tenemos un rol de auditor líder, uno de auditor. Tenemos un observador que no es auditor, que no forma parte de la auditoría, pero que puede estar presente en el momento de la auditoría, pero que no lo vamos a meter como auditor. Pero sí vamos a meter en el equipo de auditoría, además del auditor líder y el auditor, vamos a colocar un auditor en formación, que él puede participar y no va a tener las competencias ni el auditor ni el auditor líder. Y tenemos al experto en la auditoría, que tampoco va a tener toda la experticia o las competencias que tiene el auditor, porque su área de experticia es del proceso de negocio y no de la auditoría, y que lo llevamos cuando nosotros queremos algún apoyo sobre el proceso de negocio para entenderlo mejor. Entonces, la norma nos dice que hay varias áreas donde nosotros debemos considerar las competencias del auditor. O sea, desde el manejo de las relaciones del auditor, cómo se presenta ante el auditado, cómo maneja el tema de la confidencialidad, hasta cosas bien técnicas del área de auditoría. Entonces hay 4 áreas y la empresa puede decidir qué tipo de área quiere manejar para seleccionar a sus auditores para una auditoría o un programa de auditoría. Lo importante, ahí están, en la hoja que les mostré, están todas las competencias, todas las habilidades que deben tener los auditores. Debe haber un evaluador o un conjunto de evaluadores que nos digan si las personas que queremos presentar para la auditoría cumplen con esas competencias o no. Y una vez que los hemos aceptado porque tienen la competencia, también la propuesta nuestra es que una vez finalizada la auditoría, los auditores sean evaluados. Ahora, no, proponemos que no sean evaluados
a si fueron amables o no fueron amables, o si tuvo impacto o no, sino que hagamos la evaluación con los mismos criterios que incluyen el tema de las relaciones, que incluyen la parte técnica, que incluyen la comprensión de la auditoría, pero que hagamos la evaluación con el mismo criterio que hicimos la selección. Y en caso de que un auditor, a pesar de que el evaluador previo pensó que podía formar parte de la auditoría, el evaluado, que puede ser el auditor líder o puede ser el auditado, considera que no las tiene, entonces, bueno, lo que proponemos nosotros es que haya un programa de cierre de brechas para ese auditor que reciba una puntuación menor de 3 puntos. Esto es con relación a las competencias. Y lo último que quería compartir con ustedes, y lo hago muy rápidamente, es que aunque la norma habla de auditado, a mí en particular no me gusta el término de auditado, porque nosotros no auditamos a personas, nosotros auditamos el cumplimiento de unos requisitos. Entonces, a veces la gente siente que el auditor lo está señalando con el dedo, le está diciendo, tú eres incapaz porque no cerraste esta brecha, o traes una brecha desde la auditoría anterior y no la has cerrado. Y nosotros no estamos evaluando gente, no estamos calificando gente, nosotros estamos haciendo una auditoría de cumplimiento a un proceso, a un sistema. Nosotros no evaluamos a las personas. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a todos. Me encantó participar con ustedes. Muchas gracias. También lo que quería, para no extenderme mucho y complementar lo que tú indicas, que la norma también indica que cuando hablamos de nosotros de competencias, ¿ok? De eso que debe tener el auditor líder, el auditor que forma parte del equipo de auditoría, también muchas veces el gestor del programa de auditoría puede ser un auditor. Y entonces, según la 19.011, también tiene unas condiciones que debe cumplir este gestor de ese programa de auditoría que va a trabajar en combinación con ese auditor líder, y entonces ahí también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y por supuesto, no auditamos nunca a las personas, ¿ok? Siempre es el sistema, ¿ok? Definitivamente el sistema lo auditamos a través de las personas, los trabajadores, que son por donde nosotros, uno de los medios por los cuales recogemos la información, pero es el sistema. Bueno, con esto, oye, muchas gracias. Definitivamente estuvo bien interesante la presentación. Les indico que el video, esto también se les puede hacer llegar y va a ser colocado en la web, y de esta manera pueden volver a ver toda la exposición que se hizo hasta este momento. Muchas gracias. Ok, y vamos ahora, gracias Luis, ahora vamos con la otra expositora, Miriam Mutis. Miriam, ¿estás por ahí? Miriam, ¿me escuchas? Sí, señor. Perfecto. Miriam Mutis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bien, bien. Bueno, te quitamos un poquito de tiempo, pero estos temas son bastante apasionantes. Cuando uno se pone a hablar, pues uno lo tienen que quitar el micrófono y lo tienen que parar la silla, porque uno no se da cuenta y sigue robando tiempo, ¿no? Definitivamente. Y sí, el tema se presta para eso, ¿no? Bueno, en el caso tuyo, Miriam, pues vamos a hacer, tú tienes tu presentación, la vas a montar, colócala. Vamos a esperar que monte la presentación. Ya, un momentico, por favor. Ajá. Ok, aquí está la presentación de Miriam. Ok, tácticas para la implementación y mejora de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La ISO 45001, ok. Entonces, bueno, vamos a ver qué tácticas vamos aquí a nosotros a aprender de Miriam, ok, de manera de poder nosotros implementarla y hacer
nuestros sistemas funcionen mucho mejor de lo que vienen funcionando, que esa es la idea, y que este proceso de mejora continua vaya funcionando. Vamos a pasar a la segunda, Miriam, a la segunda slide. Ok, bueno, esto que tenemos aquí son los organizadores, ok. Ya eso lo vimos hace un momento con el otro presentador. Y aquí tenemos una breve reseña de Miriam, ingeniero industrial, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en empresas de Colombia, Perú, Bolivia, ¿ok? Asesora y consultora en sistemas de gestión integral, seguridad y logística. Auditora líder en ISO 9001, 14001, 45001, 28000, 37001, bueno, y muchas más, ¿ok? Después tenemos conferencista nacional e internacional y formadora de auditores internos y líderes docentes en el BASC, INLAC, en posgrado, ¿ok? Y en universidades del área. Entonces pasamos a la otra imagen y entonces aquí, bueno, le voy a dejar la palabra a Miriam, yo no voy a hacer la presentación y entonces si no voy a seguir hablando le voy a quitar la oportunidad que Miriam pueda expresar todo este conocimiento que vamos a ver en un momento. Eso sí, si tienen alguna pregunta vayan colocándola, igual que hicimos con Luis, la aclararemos al final de la presentación. Miriam, te cedo el micrófono. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, el tema del que vamos a tratar y del que vamos a hablar es bastante interesante. El enfoque que se le está dando al tema principalmente está ligado a todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, pero es de resaltar que para aquellas organizaciones que de pronto tienen sistemas integrados de gestión o que manejan por ahora una norma diferente y están implementando hasta este momento su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, su norma ISO 45001, pues obviamente va a ser de gran ayuda y aporte como tal en conocimiento digamos, de cuáles podrían ser esas tácticas para poner en marcha los sistemas de gestión como tal. Es importante tener clarísimo que cuando hablamos nosotros en temas de normas ISO, como se maneja la estructura de alto nivel, pues nos permite obviamente hablar de una integración de normas mucho más sencillas, más prácticas, la terminología que se utiliza pues desde que sea aplicable para todas las normas ISO es la misma y pues la particularidad de que tienen los mismos capítulos. Entonces, por esta manera, digamos que por esta razón es que, como les digo, no solo nos aplicaría para sistemas de gestión en seguridad y salud del trabajo, sino también para cualquier otra norma. Puntos claves a tener presente cuando nosotros hablamos de puesta en marcha de sistemas de gestión. Primero, hay que definir el alcance y hacer la sensibilización a todo el personal de la organización. Sensibilizar al personal es un punto clave. Muchas veces las organizaciones lo omiten. Lastimosamente, por el afán de ver avances, de ver documentación, de tener ya, digamos, algo trabajando en la organización, documentos, formatos, registros, se pasan digamos que se saltan más bien este tema tan importante que es la sensibilización al personal. Esto definitivamente ayuda muchísimo en lo que tiene que ver con una implementación mucho más eficaz, porque pues el personal ya tiene un mejor conocimiento, sabe realmente qué es lo que la organización quiere al llegar a implementar pues el sistema de gestión. Hay algo importantísimo y es que cuando hablamos de sensibilizar, también el personal debe tener clarísimo cuál es su papel dentro de la implementación. Todos los que trabajamos en organizaciones tenemos claro que
si estamos hablando de implementar un sistema de gestión, tenemos responsabilidad. Algunos un poco más que otros, pero todos tenemos responsabilidad. Por ende, en la sensibilización es importantísimo darles a entender o ser muy claros con esa importancia que tiene el aporte de ellos con el sistema de gestión. Obviamente, comprender los beneficios y dificultades que conlleva la implementación de un sistema de gestión. Porque no solo es ir y decirles, bueno, vamos a hacer esto, vamos a montar esto, sino que también hay ciertas cosas que se pueden presentar, algunos cambios que toca hacer, temas de manejo de tiempos, etcétera, etcétera. Y pues obviamente tener muy clara la misión, la visión de la empresa y principalmente cuando hablamos de sistemas de gestión en seguridad y salud del trabajo, lo que es la política, los objetivos y los indicadores de gestión. ¿Esto por qué? Porque la política es la base fundamental del sistema de gestión. De ahí sale todo lo que la organización quiere realmente implementar, quiere montar, quiere lograr. Y como muy bien saben ustedes, pues los objetivos salen de la política. La política es el marco de los objetivos y los indicadores es la forma de medir estos objetivos. Permítanme. Debemos, ya después de haber hecho esta parte de sensibilización, de identificar obviamente el alcance, tener claridad de nuestra política, de nuestra visión, misión, determinar el contexto organizacional. El contexto organizacional es una parte fundamental para que el sistema de gestión se lleve a cabo de forma adecuada, su implementación sea la más efectiva, digámoslo así. Cuando hablamos del contexto de la organización, estamos hablando básicamente de evaluar la parte interna y externa de la organización. Cuando hablamos del contexto externo, pues son todas esas cuestiones derivadas, digamos, de la parte tecnológica, la parte legal, la parte competitiva, digamos que la política de nuestro país, la parte social y económica, que obviamente pueda de una u otra manera afectar lo que la organización pues realiza, su producto o su servicio como tal. Y el contexto interno, pues básicamente son esas cuestiones relacionadas a los valores internos de la organización. Hablamos de la cultura, del conocimiento, del desempeño de la empresa. Ninguna norma ISO, ni ningún sistema de gestión, pues nos habla exactamente de qué herramientas debemos utilizar, ¿no? Esto es importantísimo que lo tengamos claro. No nos habla de herramientas ni de cómo hacer, pero hay diferentes herramientas que digamos que uno va conociendo con el tiempo, por experiencia, porque las ha venido analizando, las ha venido estudiando, como el PEST, el DOFA, las 5 reglas de Porter, por enunciar algunas. La que la organización decida implementar, pues será muy acorde realmente a su tamaño, al conocimiento y a las competencias que tienen aquellas personas que, digamos, van a tener esta responsabilidad de determinar este contexto. Tema importantísimo en seguridad y salud en el trabajo, riesgos y oportunidades. Cuando nosotros hablamos de los riesgos y oportunidades, primer parte fundamental que debemos tener claramente identificada, y es que los riesgos no solo son negativos, también son positivos. Por ende, cuando hablamos de riesgos, hablamos de la parte de los riesgos negativos, digamos los que la mayoría de nosotros conocemos, y las oportunidades son esos riesgos que conocemos, digamos, de forma positiva, aquello que trae un beneficio como tal a la organización. Las anteriores versiones de norma en general hablaban de acciones preventivas, aunque esto fue cambiando con el tiempo, obviamente, y con el tema de la estructura de alto nivel se fue enfocando al tema de riesgos, pues la norma ISO 45001, como es una norma, bueno, relativamente nueva, podríamos decir, o sea, nuevas porque su antecesora eran las OSAS 18001, ¿no? Nueva para ISO, digamos. En esta versión que sale en el año 2018, pues ya sale sin acciones preventivas.
porque ya la estructura de alto nivel que empieza para el año 2012, 2013, pues ya, digamos, no estaba manejando el término de las acciones preventivas. Frente a cómo se determinan esos riesgos y esas oportunidades, cuando hablamos en términos de seguridad y salud en el trabajo, es importante resaltar que en primera instancia las organizaciones se basan muchísimo en la norma ISO 31000, ¿no? Que es una guía para todo este tema de identificación de peligros, valoración de riesgos. Pero también, de acuerdo a los países, también hay métodos muy de cada país o existen métodos que sí pues son de reconocimiento internacional. Volvemos a lo mismo, el método lo determina la organización. Acá lo importante es que se genere una identificación de peligros adecuada, donde realmente haya participación del personal y donde no sea un tema de escritorio, que es lo que muchas veces vemos en las organizaciones, que se sienta la persona que maneja de pronto el tema de riesgos, de peligros, y se sienta a hacerlo en el escritorio, en el computador, y el ir a campo lo deja como para después. Y el ir a campo es lo más importante, porque cuando uno visualiza, cuando uno está mirando las tareas, las actividades que se están llevando a cabo, obviamente uno puede determinar más peligros que se pueden estar presentando, porque como uno está visualizando tareas rutinarias y uno lo que hace es visualizarlo en tiempos diferentes para poder tener, digamos que una mejor identificación de qué peligros es a los que se está expuesto, pues obviamente, digamos que en el caso de una identificación de peligros, importantísimo ir a campo. Eso no lo podemos dejar de lado. Y ya cuando hagamos esa identificación de esos peligros, pues a empezar a trabajar todo el tema de la gestión de riesgos, utilizar una metodología adecuada, la metodología que la organización considere pertinente. Hay algo muy importante y que es un tema que a veces las organizaciones se confunden un poco, ¿no? En cómo determinar los procesos de la organización. Y ahí es cuando entramos a hablar del famoso mapa de procesos, de las caracterizaciones de procesos, que en ninguna parte y en ninguna norma nos está diciendo, obviamente, debe hacer mapa de procesos, debe hacer caracterización. No, nos habla que se deben identificar las entradas y las salidas y la interacción de los procesos. ¿Qué es lo importante? Acá lo importante es que las organizaciones tengan muy claro cómo se identifican los procesos y es muy sencillo. Normalmente, cuando nosotros tenemos una estructura organizacional, una empresa que está empezando con todo este tema de implementar sistemas de gestión, pues tiene unas áreas determinadas. La jefatura de talento humano, la jefatura administrativa y financiera, el jefe de calidad, o bueno, de acuerdo a cómo lo llame cada organización. Eso que nosotros conocemos como jefaturas o áreas, lo llevamos a procesos. Entonces uno normalmente ya dice el proceso de talento humano, el proceso administrativo y financiero, y también se da mucho que ciertas áreas, digamos que tienen una cabeza y de esa área obviamente vienen como otros subprocesos. Entonces ahí es cuando uno lo llama de forma general, no sé, por ejemplo, proceso administrativo y financiero, pero ahí está la parte administrativa, la parte financiera y otra serie de puntos que la organización considera pertinente tener en ese proceso. Eso frente a los procesos. Cuando uno ya tiene determinados los procesos, es cuando uno empieza también a determinar lo que llamaríamos la caracterización de procesos, que es teniendo claridad del proceso, qué hace ese proceso, cuáles son sus entradas, cuáles son esas actividades fundamentales y cuáles son esas salidas. Normalmente las caracterizaciones de proceso pues tienen un modelo que la organización determina cómo adecuarlo, cómo utilizarlo, y allí encontramos muchas veces los procedimientos que interfieren en ese proceso, los formatos, los indicadores de gestión. Es de resaltar, y lo digo nuevamente para que haya claridad, la norma no nos pide mapa de procesos ni caracterización de procesos. Lo que pasa es que son, digamos que los métodos o herramientas más utilizados en las organizaciones para poder traer de forma visual y escrita lo que hace la organización a través de los procesos.
Identificar y elaborar la información documentada para apoyar la operación de los procesos e implantación. Acá hay una parte fundamental en los sistemas de gestión y es todo lo que tiene que ver con información documentada. Para el caso de ISO 45001, al ser una norma que ya nace con la estructura de alto nivel, pues aquí ya tenemos que tener claridad a lo que hace referencia frente a información documentada, mantener, conservar información documentada. Pero si hablamos de cualquier otra norma ISO, en las versiones anteriores se hablaba de procedimiento documentado. Ya lo que nace con la estructura de alto nivel, como les digo, a partir del 2012-2013, ya viene con información documentada, desaparecen los procedimientos obligatorios y nos trae dos términos: mantener información documentada y conservar información documentada. Entonces, cuando uno está mirando la norma y le dice la organización debe mantener información documentada, hace referencia básicamente como a esos documentos, procedimientos, instructivos que la organización determina implementar. Y cuando nos dice conservar información documentada, lo hace con el enfoque a formatos. Ya, a los formatos que son como esas plantillas que nosotros registramos ahí la información y al registrarla se convierte automáticamente en un registro para el sistema de gestión. Requisitos legales en seguridad y salud del trabajo son supremamente importantes. Algo que vale la pena resaltar y es que ningún sistema de gestión va sobre los requisitos legales. Es decir, cuando yo implemento un sistema de gestión, yo no puedo decir que yo no cumplo la ley o un requisito legal de mi país. Yo debo cumplir las leyes de mi país e implementar el sistema de gestión, que al fin de cuentas es una decisión estratégica de la compañía, no es una obligación. Y cuando hablamos en términos de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo, yo sé que acá tenemos participantes de diferentes países. Sabemos que cada uno de nuestros países tiene normatividad muy clara, muy precisa frente a temas de sistemas de gestión. Caso puntual, Perú y Colombia están obligadas las empresas a tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como obligatorio, como ley, no como norma ISO. Otros países, Chile, Ecuador, manejan, obviamente, Panamá, normas muy claras y muy específicas frente a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué nos toca hacer en las organizaciones cuando estamos en este tema de requisitos legales? Hacer esa identificación de esas normas que nos aplican en nuestro país y tener una matriz o un documento, lo que pues la organización considere pertinente, donde tengamos claridad todo aquello que nosotros en términos de seguridad y salud del trabajo debemos cumplir. Eso es supremamente importante. ¿Qué más tenemos? La medición, análisis, mejora y generación de acciones correctivas. Cuando nosotros hablamos de la medición, análisis y mejora, estamos hablando básicamente de los indicadores de gestión. Entonces, no sé si recuerdan que cuando inicié mi ponencia les decía la importancia que tiene la política, objetivos, indicadores, porque la secuencia. Los indicadores me permiten medir los objetivos y los objetivos en un sistema de gestión deben ser medibles, cuantificables, alcanzables. Por ende, cuando hablamos de los indicadores de gestión, la organización debe plantearlos de acuerdo a lo que realmente quiera visualizar, lo que realmente quiera ver en sus procesos, quiera medir. Los indicadores no es algo que estén como en un libro y yo voy a implementar estos para este proceso. No, cada organización determina los indicadores que considera pertinente y esos indicadores están ligados a los objetivos y por ende los objetivos, como nacen de la política, ahí hay un hilo conductor perfecto para todo este tema de medición como tal. Y frente a la generación de acciones correctivas, acá hay algo importantísimo y es que como durante todo el proceso de implementación de un sistema de gestión vamos a vivir auditorías, revisiones de alta dirección, revisiones de procesos, mejoras, colocamos las metas de nuestros indicadores de gestión y no las cumplimos, debemos generar acciones correctivas.
Frente a temas de seguridad y salud en el trabajo, aquí entra un tema muy importante que es la parte de los incidentes. Aquí debemos hacerle todo un tema de análisis a los incidentes. Y acá me detengo un momentico en traerles, por así decirlo, un término muy especial y diferencial que trae la norma, y es precisamente los incidentes. En la mayoría de países, en nuestra ley, si vamos y la buscamos, nos dice que hay accidentes y hay incidentes. Y los incidentes son tomados como los famosos casi accidentes, ¿verdad? No sé, la persona se enredó, digamos que se resbaló, pero nunca cayó, nunca sufrió una lesión. Eso es un casi accidente o un incidente. Pero, y eso está, digamos que en todas nuestras leyes de nuestros países, ¿no? Pero para ISO 45001, los incidentes están conformados por accidentes y casi accidentes. Y eso, porque es importante que lo tengamos presentes, porque cuando nosotros leemos la definición que trae la norma ISO 45000 frente a incidentes, ahí automáticamente uno puede visualizar que está enfocándolo también a accidentes y a incidentes. Entonces, digamos, en una auditoría que nos hagan interna o en una auditoría de tercera parte, cuando nos piden los incidentes, a veces las organizaciones cometen un error y es que solo entregan los incidentes, pues porque la ley tiene separado incidentes y accidentes. Pero para el caso de ISO 45001, recordemos que incidentes tiene accidentes e incidentes. Y como este es un tema tan puntual y tan importante para ISO 45001, y obviamente nuestras leyes de nuestro país también tienen un tema de que cuando ocurre un accidente se debe hacer un reporte, se debe hacer todo un análisis del accidente, aquí también la norma nos está invitando a que se genere ese análisis de esos incidentes, como les comento, son accidentes e incidentes para la norma ISO 45001. Auditorías internas, es la evaluación del desempeño del sistema de gestión. Yo siempre le digo a las organizaciones que es importante no solo hacer un ciclo de auditorías. A veces generamos solo una auditoría a nuestra organización, pues como para darle cumplimiento a la norma. Y digamos que eso quedamos muy contentos porque cumplimos la norma, el requisito. Pero recordemos que los sistemas de gestión tienen una razón de ser y es darle orden a las empresas. Y no que sea un tema de cumplimiento que lo hago, no sé, porque quiero ser diferencial, porque el mercado me lo pide, etcétera, etcétera. Entonces, las auditorías internas, la mayoría de organizaciones hacen un ciclo. Yo siempre les digo a las organizaciones, hagan 2, 3, los que ustedes consideren pertinentes, porque eso les va a favorecer en su sistema de gestión, porque pues si tienen algo que se desvió, van a generar acciones correctivas, y adicional, su sistema de gestión se va a convertir obviamente en un sistema de gestión mucho más maduro. Revisión del sistema por parte de la alta dirección. Entonces acá viene un término que también a veces confunde un poco y es la alta dirección. Siempre consideramos que la alta dirección es el dueño de la empresa, el presidente o el gerente general. La misma norma en su definición nos habla que la alta dirección puede ser una persona o un grupo de personas. Obviamente esas personas normalmente están en la parte de estructura organizacional más alta, porque acá lo importante de la alta dirección es que puede tomar decisiones y cualquier tipo de decisión. Entonces, por ende, uno debe estar en la parte más alta de la estructura para poder, obviamente, dado el caso que se presente alguna situación o se requiera un cambio urgente de algo, esa persona, que es la alta dirección o ese grupo de personas, pues puedan tomar la determinación y no tener como que acudir que va a llamar al presidente, que va a llamar al dueño, sino que ya de una u otra manera pueden tomar la decisión. Obviamente informan, ¿no? Como en cualquier organización, pero que tienen, digamos que mando, ¿no? Esa revisión es muy importante que se realice porque le va a permitir a la alta dirección tener una mayor identificación de cómo está su sistema de gestión. La norma también nos habla de que, digamos que se debe realizar a intervalos planificados, ¿no?
igual, yo les digo a las organizaciones, pues mire, ustedes no es necesario que hagan su revisión de la alta dirección al finalizar una, pueden irlo haciendo por partes, así cuando llegue la última alta dirección, pues ya tienen como toda esa información pertinente del sistema. Normalmente las revisiones de alta dirección, pues salen siempre muchas oportunidades de mejora para el sistema de gestión, ya que pues se hace como una determinación muy al detalle de cómo está el sistema. En términos de seguridad y salud en el trabajo, implementar un sistema de gestión es muy, muy importante porque da grandes beneficios. Ayuda mucho al tema de prevención de accidentes, o bueno, en el caso de ISO 45001 de incidentes, a darle orden a la empresa. No significa que yo al implementar la norma ISO 45001 ya no vuelva a tener accidentes, ni incidentes, ni va a pasar nada, no. Obviamente hay un tema de prevención, pero va a ayudar muchísimo a las organizaciones y uno nota el cambio. Nota el cambio cuando implementa normas ISO 45001 frente a accidentes, frente a incidentes, porque obviamente ya hay una determinación mejor de los peligros, cuáles son los riesgos a los que está expuesto realmente la persona que trabaja. Cuando hablamos de la certificación como tal, es importantísimo tener presente que ese no debe ser como el fin último, como la meta última. Realmente debe ser como, bueno, nos organizamos, estamos teniendo todo como adecuado para que nuestros trabajadores tengan un ambiente laboral que cumpla con las necesidades y requerimientos en general de las partes interesadas, y adicional vamos a obtener ese certificado que emite un organismo evaluador de la conformidad. Entonces, como que sí, chévere, pero lo importante aquí es lo que se logra con la implementación, obviamente, de un sistema de gestión. Cuando ya la empresa ha obtenido su certificado, es decir, ya ha pasado como por esos punticos que les acabo de comentar, de esas tácticas importantes a tener presente, de esos punticos claves en todo lo que tiene que ver con la implementación de un sistema de gestión, el tener el certificado, pues ya le costó a la organización. Cuando hablo de le costó, no es solo en temas de dinero, en temas de recursos, tiempo, o sea, hubo muchas cositas que hacer al interior de la empresa. Pero esas cosas se tienen que mantener. Por ende, como tienen que mantenerse, uno debe generar monitoreo y seguimiento permanente al sistema de gestión en general, y obviamente determinar esas acciones que siempre van a estar ayudando a que los procesos implementados por la compañía mejoren. Algunas acciones que es importante tener presente, que en países, como les comentaba, que tienen sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo obligatorio, digamos que ya están dadas desde la ley, ¿no? Pero dentro de la ISO 45001, pues también es importante generar un plan de trabajo anual donde queden definidas como todas esas tareas, esas acciones a realizar, quiénes las deben hacer, con qué frecuencia, a nivel de importancia, para obviamente llevar ese control, ese seguimiento. El seguimiento a los indicadores de gestión no puede faltar, ya que esto va a permitir tomar decisiones estratégicas para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos. O sea, yo cuando determiné unos indicadores, no solo tenerlos listos, se logró la meta o no se logró y ya no, tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que me permite a mí como compañía tomar decisiones estratégicas. La mejora de un sistema es un objetivo permanente. Por ende, es importante que los líderes de los procesos estén muy enfocados a hacer reuniones permanentes, a trabajar en conjunto, a mirar esas opciones, posibilidades u oportunidades de mejora que se pueden presentar. Por eso cuando nosotros hablamos de los sistemas de gestión, y en el caso ISO 45001 igual aplica de igual forma, es el famoso PHDA: planear, hacer, verificar y actuar.
Y como estamos hablando de un PHBA, que es el ciclo de la mejora continua, estamos hablando que los sistemas de gestión, su punto clave es la mejora continua. Un sistema de gestión no es algo que yo monto unos procedimientos, unos documentos y ya, ahí quedó. No, toca revisarlos, actualizarlos, mirar qué mejoras hay, dónde debo cambiar, dónde debo modificar, dónde le puedo aportar a que las cosas sigan llevándose a cabo de forma adecuada. Las auditorías, como les comentaba, son importantísimas. No solo las auditorías internas, sino también recibir auditorías cuando nos vienen a auditar nuestros clientes. Auditorías no solo auditorías de primera, sino de segunda parte también. Son buenísimas, son excelentes, ayudan mucho al mejoramiento continuo del sistema de gestión. Y un punto clave que es un requisito de norma. En la norma ISO 45001 hablamos del compromiso de la alta dirección, por ahí en el capítulo 5 del liderazgo. Y como el liderazgo está relacionado a la alta dirección, a ese apoyo tan importante que debe tener, a ese compromiso, aquí no puede faltar. Mantener siempre a la alta dirección comprometida y conectada con el sistema de gestión de forma permanente. Pregunta que normalmente me hacen es, y bueno, ¿y cómo lo logramos? A veces no es fácil. La alta dirección inicialmente de pronto sí está así como muy comprometida, pero con el tiempo, con el día a día, como que ya no lo es tanto. Miren, la mejor forma es estar retroalimentando permanentemente a la alta dirección, generar reuniones periódicas. Si se tiene un comité de sistemas de gestión integral o de seguridad y salud del trabajo, que la presencia de la alta dirección siempre esté para poderlo, digamos que realizar, para que él sienta ese compromiso, sienta realmente la importancia que tiene el sistema de gestión al interior de la organización. Capacitar permanentemente al personal en general de la organización sobre temas relacionados al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y este es un tema importantísimo. Nosotros a veces, así como les dije que había un tema de sensibilización, nosotros también a veces pedimos a las personas que trabajan con nosotros que de pronto nos apoyen con ciertos temas, generando los mismos procedimientos, identificando sus peligros, cosas que están ligadas obviamente a las tareas que hacen y que ellos, que son los que los hacen, pues pueden tener más claramente identificado como cuáles son esas actividades para realizar un proceso o cuáles son esos peligros a los que está, digamos que expuesto, ¿no? Pero para eso nos toca capacitarlos. Porque de pronto para nosotros que manejamos sistemas de gestión, pues no sé, cuando me presentaron, como pueden ver, llevo años trabajando en este tema. Claro, pues para uno le dicen procedimientos, procesos y toca documentarlo y bueno, o el análisis de, digamos que el hiper o el hiper C, como llaman en Perú. Obviamente, para uno es fácil, ¿no? Estoy dedicada de lleno a estos temas, pero para aquellos trabajadores, sin importar el nivel organizacional, pues no es su día a día. Por eso, la capacitación permanente es importantísimo y hay una que es fundamental para que un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo sea efectivo y es la capacitación en temas de riesgos. Eso no puede faltar. ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los riesgos? Algo muy sencillo, muy claro, muy específico, pero que a ellos les permita identificar realmente a qué se hace referencia con este tema. Digamos que eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Creo que muy bien de tiempo, creo que no me pasé, no tengo claridad, pero creo que ahí... No te preocupes, Miriam, me parece que estuvo muy interesante la intervención tuya. Creo que vamos a darle, aunque sea un chancecito, a las preguntas que tenemos por aquí. Aquí hay una pregunta que están haciendo, que ¿quién propone los riesgos en la planificación del sistema de gestión? ¿Qué nos puede decir Miriam de eso?
¿Quién propone? ¿Quién propone los riesgos en la planificación del sistema de gestión? Lo que pasa es que los riesgos no es algo que se proponga, es algo que se determina. Entonces, como hablamos que es algo que se determina, es algo funcional y que está muy relacionado a todo lo que tiene que ver con las actividades que se realizan. Es decir, cada persona que tiene que desempeñar ciertas actividades funcionales en una compañía, a través obviamente de las capacitaciones y las sensibilizaciones, podría él identificar fácilmente cuáles son esos peligros a los que está expuesto y cuáles obviamente serían los riesgos. Realmente no es que, digamos, la alta dirección plantee cuáles son esos riesgos o que, no sé, el experto en sistemas de gestión lo genere o lo realice. No, realmente esto funcionalmente no es así ni debería ser así. O sea, si hay algo que es claro es que no debería ser así. Debe ser más un trabajo conjunto, inicialmente con los líderes de proceso, y los líderes de proceso trabajarlo, obviamente, con sus equipos, ¿no? Sus equipos funcionales, con sus áreas, con sus procesos, con las personas que generan esa actividad día a día. Pero digamos que no es algo que uno propone, sino es algo que se determina al interior de la compañía y que funcionalmente lo debería hacer todo el personal, pero como tenemos claridad que no es algo factible, una organización de 5.000 empleados, pues digamos, no puede cada uno ponerse a generarlo y entonces por eso uno normalmente va con los líderes y los líderes van con sus equipos de trabajo funcionales. Gracias, Miriam. Aquí tenemos otra pregunta que la están indicando, y es sobre si la norma ISO 45001 está integrada a la 9001 y a la 31000. ¿Qué nos puedes decir, Miriam? Ninguna norma está integrada a otra. Las organizaciones deciden si integrarlas o no. Entonces, funcionalmente, se puede integrar la norma ISO 45001 con cualquier otra norma ISO, con la 9001, con la 14001, con la 37001, con la 28000, con la 39001, o sea, en fin, 22301 de continuidad de negocio, con la norma que la organización considere pertinente. Es decir, hay empresas, hay organizaciones que tienen implementados ya ciertos sistemas de gestión, ¿verdad? No sé, de pronto norma de seguridad vial, la 39001, y dicen, bueno, ya tengo también mi ISO 9001, me gustaría la de seguridad y salud del trabajo, perfecto. La puede implementar y hay una razón de ser fundamental. Y es que, bueno, además de la estructura de alto nivel que les comenté, que es que todos manejan los mismos capítulos, definiciones para, digamos que sí, las que aplican para todas las normas, digamos, son las mismas. Hay una parte y especial, y es que recordemos que el tema de seguridad y salud en el trabajo es importantísimo. Cada vez ha cogido más peso a nivel mundial. Obviamente cuando nace la ISO 45001 se buscó eso, ¿no? Que fuera una norma que aunque estaban las OSAS, y fue muy buena las OSAS 18001, pudiera hacerse esa integración todavía más estrecha con las normas. Entonces, claro, integrarla con la ISO 9001 funcionalmente es perfecta. La norma ISO 9001 pues es la norma más certificada a nivel mundial por su enfoque, ¿no? Al cliente. Entonces, perfecto, la podemos, digamos que integrar, pero la norma ISO 31000 es una norma guía. La norma ISO 31000 no es una norma de certificación, es una norma que nos habla precisamente de la gestión del riesgo. Por ende, como es una guía y las normas en general ISO, ya pensando en 9001, en cualquier norma ISO, su capítulo 6, el 6.1, precisamente habla de la gestión del riesgo, pues yo la puedo utilizar esa norma como guía para cualquier ISO. Es decir, si estamos hablando de aprovecharla en la implementación de pronto un sistema integrado 9001, 45001, es perfecta. Miriam, por aquí tenemos otra pregunta, y es que si siempre ocurre que la implementación de un sistema viene de la alta gerencia, ¿podría venir la implementación de un sistema de la base hacia la alta dirección, o siempre es de la alta dirección
hacia la base? Realmente viene siempre de la alta dirección por una razón de ser importantísima. Y es que los sistemas de gestión son decisiones estratégicas de la compañía. Entonces, como son decisiones estratégicas de la compañía que implican recursos, como les digo, no solo financieros, sino de personal, de infraestructura muchas veces. O sea, no solo estamos hablando de dinero, sino hay los recursos, estamos hablando en general, edificios. Digamos que ese tipo de decisiones, ¿quién las puede tomar? La alta dirección. Entonces, por ende, siempre nace de allí y obviamente se baja. Digamos que la decisión de implementarlo nace de la alta dirección. Ah, que si una persona que trabaja en un área o en un proceso podría decir, oiga, sería buenísimo implementar un sistema de gestión acá porque nos va a ayudar. Claro, lo puede hacer. Pero ¿a quién tendría que ir de una vez a hablar para ver si sí, si le parece interesante, que seguramente va a haber recursos que se necesitan? ¡Pum! A la alta dirección. O sea, cualquier persona en una organización podría decir, óigame, ya sea la competencia o porque, digamos, sea un estudiante universitario, ay, mira, sería buenísimo implementar acá la ISO 9001, la ISO 45001. Claro, puede ir, puede proponerlo, pero necesariamente, pues, se lo propone a la alta dirección para que la alta dirección diga, ah, ok, sí, suena interesante, lo podemos hacer, vamos a necesitar una serie de recursos, a veces le puede decir, bueno, muy buena la idea, necesito que usted me apoye con el tema. Pero obviamente nace desde la alta dirección por el tema funcional, recursos, tiempo de las personas, documentar los mismos procedimientos y procesos de la compañía. Tiene que haber un compromiso macro, o sea, no es solo la persona que de pronto está muy motivada, sino de toda la organización. Gracias, Miriam. Bueno, te voy a hacer esta última pregunta, sencillita, para que nos la contestes y nos aclare ese panorama que tenemos por delante. Y es que, ¿cuál es el fin del análisis FODA para implementar el sistema de gestión? Ya. El FODA o el DOFA o el DAFO, que pues digamos que cambia de acuerdo a los países, pero tiene el mismo enfoque, ¿no? No es no es un requisito, no es obligatorio hacerlo. Y eso digamos que lo vimos por allá cuando les hablaba yo del contexto de la organización, la importancia que tiene determinar herramientas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el DOFA, FODA, DAFO? Que la mayoría de profesionales, digamos que trabajan en las organizaciones, sin importar, digamos, su responsabilidad total frente al sistema de gestión, es decir, no es el que ayuda a implementar con la alta dirección el sistema y con su grupo de líderes, sino la mayoría de profesionales, digamos que entienden muy bien la razón de ser del DOFA o del DAFO o del FODA. Entonces, por ende, es una herramienta muy utilizada porque es sencilla, es práctica, es clara, pero digamos que no es una obligación, no es la razón de ser, no es que se deba generar, sino simple y llanamente por esa importancia que pueda tener para los profesionales en su conocimiento, de pronto en competencias adquiridas cuando estaban estudiando en la universidad, pues obviamente se facilita mucho realizarla, ¿no? Analizarla. Pero obviamente digamos que hay muchas más herramientas que uno puede utilizar que de pronto, por un lado, pueden ser el complemento, digamos algo importante y es que cuando uno, digamos, va a trabajar el tema de contexto, que es donde funcionalmente uno utiliza más el FODA, dependiendo del tipo de organización, de su estructura organizacional, chica, media, multinacional, a veces el FODA se queda cortico. Entonces, es necesario integrarlo con otra herramienta, un PEST, las 5 reglas de Porter, pero vuelve y juega. No hay algo que me diga que debe ser así. O sea, la norma solo me dice, oiga, es importante que usted identifique su contexto interno y externo. Ya como usted decida hacerlo, es válido, ¿no? Lo importante es que uno pueda identificar lo que queremos poder visualizar en ese análisis que usted como empresa está realizando. Entonces, digamos que no es que sea que se deba o se tenga que hacer el DOFA. La norma no nos pide en ningún momento que lo hagamos a través de esa herramienta. ¿Que es una de las más usadas? Sí, pero como les digo, por temas de competencia, de conocimiento, más no porque sea una obligación. Y además es sencilla, ¿no?
De una u otra medida muy fácil de trabajarla con los equipos de trabajo funcionales al interior de la organización. Gracias, Miriam, caramba. Muy agradecido por tu participación en este webinar. Creo que lo que has expuesto nos ha aclarado mucho el panorama que tenemos por delante con este sistema de gestión. Bueno, a todas y todos ustedes que han estado presentes, gracias por su asistencia. Cualquier pregunta, cualquier información, se lo pueden hacer llegar a el email de Keila Sotelo Norti y de esta manera pues nosotros les contestaremos. Entonces, bueno, con esto estamos cerrando y buenas noches a todos y todos ustedes. Vuelvo a insistir, gracias por su presencia y nos estaremos viendo en un próximo webinar. Hasta luego. Y no Chao. olviden que el próximo viernes tenemos el cierre de esta Hasta luego, temporada. una feliz noche para todos, que estén muy bien. Hasta luego, Hasta José luego. Luis. Hasta luego, Miriam. Chao.